Hay momentos en el fútbol que nunca se van a repetir. Por más que intentemos buscarlos, nunca serán iguales. Los jugadores que llegan marcan una época, desaparecen como leyenda, pero hay combinaciones que trascienden incluso a los títulos. La BBC, conformada por Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, no fue simplemente un tridente ofensivo del Real Madrid, fueron temporadas perfectas, una sinfonía de velocidad, inteligencia y voracidad goleadora, una era dorada que elevó al club blanco a las cimas más altas del fútbol mundial en el siglo XXI. Todo comenzó en el verano 2013. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, buscaba formar un equipo capaz de dominar Europa. Cristiano Ronaldo ya estaba instalado como una estrella indiscutible desde 2009. Benzema, aunque criticado por parte de la prensa y de la afición, contaba con la confianza total del presidente. Pero faltaba algo más, y ese algo más fue Gareth Bale, el expreso de Gales. El fichaje del Gales costó 101 millones de euros, una cifra que rompía todos los récords de la época. Venía de maravillar al mundo en el Tottenham y se esperaba que su velocidad, disparo y capacidad para decidir partidos fuera el complemento perfecto para el portugués. Así nació la BBC, Bale, Benzema y Cristiano, tres perfiles distintos, tres talentos descomunales, un mismo objetivo: conquistar Europa. Y así fue como comenzó la temporada 2003-2014, el nacimiento de una leyenda, con Carleto Ancelotti como entrenador. La BBC no tardó en mostrar su potencial. Esa temporada el Madrid desplegó un juego ofensivo que combinaba contraataques letales con una posesión paciente. Según el rival, Cristiano marcó 51 goles, Benzema 24 y Gareth Bale 22. La conexión entre los tres fue inmediata. Benzema retrocedía y generaba espacios. Cristiano y Bale se proyectaban como flechas letales. Fue una temporada donde el equipo marcó más de 100 goles en la liga y donde la BBC fue responsable directa de más del 70% de las dianas del equipo en todas las competiciones. El punto cumbre llegó en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Bale, en una jugada que ya es historia del fútbol, corrió desde el medio campo, dejando atrás a Marc Bartra y definió ante Pinto para darle al Madrid el título. Era una demostración de fuerza brutal. Cristiano, ausente por lesión, vio desde la grada cómo su compañero galés se consagraba. Y luego en la Champions, en la ansiada 10ª Copa de Europa para el Madrid. La final disputada en Lisboa contra el Atlético de Madrid, el partido fue durísimo. Un empate en el minuto 93 con un cabezazo de Sergio Ramos. Ya en la prórroga la BBC apareció, gol de Bale de cabeza y Cristiano selló el 4-1 con un penal. Europa volvía a rendirse al escudo blanco. La 10ª no solo era un número, era una validación de un proyecto, la inmortalidad de un escudo, el nacimiento de una dinastía. Pero llegaron las primeras grietas en la temporada 2014-2015 después de la 10ª. La temporada comenzó con fuerza. El Madrid conquistó la Supercopa de Europa frente al Sevilla con goles de Cristiano. Y luego el Mundial de Clubes ante San Lorenzo, donde Bale también anotó. Parecía que la máquina no se detendría, pero lo hizo. El equipo logró una racha de 22 victorias consecutivas entre septiembre y diciembre, en la que la BBC marcó la mayoría de los goles. Sin embargo, el desgaste físico, las lesiones de Bale y las tensiones internas empezaron a mermear el equipo. Cristiano fue el pichichi de aquella temporada con 61 goles, una cifra monstruosa, pero Benzema tuvo altibajos y Bale comenzó a ser señalado por la prensa española. El Madrid cayó ante el Atlético en la Copa y fue eliminado por la Juventus en las semifinales de la Champions. En la Liga perdió el liderato ante el Barcelona. Ancelotti fue cesado pese al apoyo del vestuario y con él se fue la armonía. La BBC sobrevivía, pero ya no era invencible. La prensa hablaba de egos, de falta de sacrificio defensivo y algunos apuntaban a que el tridente debía romperse. Pero algo épico estaba por llegar. En la temporada 2015-2016 fue el año de la resistencia. Rafa Benítez fue el encargado de iniciar aquel proyecto, pero su relación con el vestuario fue tensa desde el inicio. La BBC no se sentía cómoda. Bale pidió jugar más centrado, Cristiano lo ignoraba. Benzema se convirtió en un conector silencioso. La química se erosionaba.
Zinedine Zidane asumió en enero de 2016 y trajo consigo calma, respeto y una idea clara: recuperar la alegría del vestuario. La BBC volvió a brillar. Cristiano fue decisivo en la Liga y la Champions. Bale tuvo un gran tramo final y Benzema marcó goles claves hasta una lesión que lo mermó en los últimos meses. El punto culminante fue la final de la Champions ante el Atlético en Milán, un partido tenso, físico, emocional. Gol de Ramos, empate de Carrasco, penales. Bale tiró con el gemelo contracturado. Cristiano marcó el decisivo. La 11ª se alzó bajo el cielo de San Siro. La BBC de nuevo había guiado al Madrid al Olimpo. Antes de continuar con esta historia inolvidable, quiero agradecerte por estar aquí, por haber llegado hasta aquí. Si este relato te emociona tanto como me emociona a mí, te invito a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis. Deja un like, un comentario bonito y muéstrame tu apoyo para que sigamos reviviendo las grandes epopeyas de la historia del fútbol. Gracias por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, continuamos. Y llegamos a la temporada 2016-2017. La perfección hecha un equipo. Esta temporada es para muchos la mejor de la historia reciente del Real Madrid. El equipo logró un doblete histórico, Liga y Champions. Zidane supo administrar los esfuerzos y darle minutos a jugadores como Isco, Asensio o Morata. La BBC no siempre jugó junta debido a las lesiones de Bale, pero cuando lo hizo impuso respeto. Cristiano se transformó, pasó de ser un extremo veloz a convertirse en un delantero central letal. Marcó 42 goles, muchos de ellos en los partidos claves como el hat-trick al Bayern de Múnich en cuartos de final, doblete al Atlético en semifinales y doblete en la final ante la Juventus. Benzema, aunque con menos goles, fue clave en la creación. Su jugada en la vuelta de las semifinales ante el Atlético, donde arrastró a 3 defensores para asistir a Kroos y luego a Isco. Es considerado como una de las más brillantes de su carrera. Bale, con apenas 9 goles, vivió una temporada irregular por lesiones, pero su presencia seguía imponiendo. Un equipo blanco venció 4-1 a la Juventus en Cardiff. Tercera Champions en 4 años para la BBC. La BBC ya era una dinastía. Nunca antes un equipo repetía Champions en el nuevo formato. La historia se escribiría en blanco. La temporada 2017-2018 fue el último baile para la BBC. Esta fue la última temporada en la que los tres convivieron como tridente titular. Cristiano seguía siendo el líder goleador con 44 dianas, pero ya se notaba su distanciamiento emocional del club. El equipo había perdido la Liga y la Copa, pero la Champions se convirtió en su refugio. Bale, pese a sus lesiones, firmó uno de los momentos más legendarios de la era: la chilena en la final de Kiev ante el Liverpool. Un gol que desafió la lógica y que será recordado por generaciones. Bale también marcó el 3-1 con un disparo lejano, sellando una de las mejores actuaciones individuales en una final. Y eso que entró de cambio. Benzema, criticado por su falta de gol, marcó un tanto en esa misma final, aprovechando un error de Karius. Pero más allá del gol, su movimiento constante y asociado volvieron a ser vitales. El Madrid se llevó su tercera Champions consecutiva y la cuarta en 5 años. La 13ª era un hecho, un hito histórico que muy difícilmente será igualado. Cristiano anunciaba su marcha a la Juventus. En su despedida dejó palabras frías que sorprendieron incluso a los propios compañeros. La BBC se rompía, sin ceremonias, sin abrazos, solo historia. Gareth Bale nunca volvió a ser el mismo, aislado, con problemas físicos constantes y sin química con la prensa ni con algunos sectores del vestuario. Fue perdiendo protagonismo, se marchó cedido al Tottenham y luego terminó su carrera en la MLS con Los Ángeles FC. Karim Benzema, en cambio, vivió su renacimiento. Sin Cristiano, asumió el liderazgo absoluto del ataque blanco y llevó al Madrid a otra Champions en 2022. Ese año ganó el Balón de Oro, un reconocimiento a años de sacrificio silencioso. Cristiano vivió altibajos, triunfó parcialmente en la Juventus, pero no volvió a levantar la Champions. Su carrera sigue ahora en Arabia Saudita, no sin antes dejar un legado imborrable: 450 goles en el Madrid, en apenas 438 partidos disputados. Unos dirán que son más goles que partidos. ¿Hubo algún impacto cultural y emocional? Claro que lo hubo. La BBC no solo cambió la historia del Madrid, cambió el fútbol.
fútbol. Durante sus años de dominio enfrentaron a la MSN del Barcelona, al Atlético del Cholo, al Bayern de Guardiola, a la Juventus de Buffon, que salieron victoriosos. Fue una mezcla única. Cristiano, el depredador perfecto, la ambición en estado puro. Benzema, el artista, el que entendía el juego con una sensibilidad superior. Gareth Bale, el velocista de Gales que parecía salido de un cómic. Juntos ganaron 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 2 Ligas de España, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Un total de 15 títulos juntos, una cifra que no solo habla de talento, sino de compromiso, adaptaciones y sacrificio. Y para cerrar este hermoso video te voy a dejar una reflexión del eco que nunca se apaga. La BBC no fue perfecta, tuvo altibajos, grietas, momentos de duda. Pero cuando funcionaba, el fútbol alcanzaba su forma más pura. Nadie combinó con tanta efectividad la estética con la brutalidad, la elegancia con la violencia goleadora. Como alguna vez lo escribió alguien muy famoso, y aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían oír la música. La BBC bailó en campos enemigos, bailó bajo la presión más intensa, bailó cuando todos esperaban que cayeran, y nosotros los que oímos la música no los olvidaremos jamás, porque no fueron solo goles, fueron emociones, fueron historia, y eso, pase lo que pase, vivirá por siempre en el corazón de quienes aman este deporte.